Hola GSOC maníacos, yo soy Tony GSOC y esto es GSOC Manía al Detalle. Como os dije en su día, hoy tenemos por fin la comparativa de GPS. No vamos a comparar otra cosa sino la distancia de estos dos pedazos de bichos. Sobre todo el Garmin es una pasada de reloj en el tema deportivo. No vamos a compararlo con el Garmin, solo vamos a comparar la distancia, a ver si nos mide perfectamente nuestro Rangeman, que es a lo que venimos, ¿vale? A comparar distancia. No vamos a comparar ni si es mejor, ni si es peor, ni nada por el estilo. Ya sabemos que Garmin es el mejor reloj deportivo que hay y no lo vamos a decir nosotros, está todo dicho. Garmin Fenix 7X Solar contra Rangeman GPR H1000. Vamos a medir la distancia, chicos. Así es que le damos y empezamos. Bueno, chicos, vamos a hacer paseo, ¿vale? Como hemos dicho, caminar en el Garmin, walking en el Rangeman. Mirar qué pantallas, se ve de maravilla la pantalla del Rangeman, mejor incluso que la del Garmin, pero bueno, no estamos aquí para comparar pantallas, se ven muy bien las dos. Vamos a darle a caminar y empezamos. Nuestro amigo Juanjo, que lo tengo aquí a mi lado, le va a dar a empezar la ruta para que vayan los dos a la vez y a ver si así nuestro Rangeman no se nos va mucho de ruta y podamos decir que es un buen GPS. Vale, vamos a darles a empezar ruta para que cojan GPS los dos, como veis. Walking y caminar, dale. Please wait y caminar. El Garmin ya tiene GPS cogido, ¿vale? Porque es rápido y ya lo teníamos preparado. Y el Rangeman, vamos a ver lo que tarda. Que ya sabéis que tarda entre 15 segundos aproximadamente, alguna vez antes, pero como este reloj, mirad, ya ha cogido, nada, 10-15 segundos, ¿vale, chicos? Y ahora sí, chicos, le damos a la vez a los dos relojes y nos vamos a caminar. Música. Bueno, chicos, como veis, por el momento 0,13 metros van igual, más o menos, ¿vale? Vamos a darle un margen al Rangeman. Tampoco queremos que sea exacto, pero si se van unos metros tampoco le vamos a pedir más, ¿vale? Tener en cuenta que Garmin lleva muchos años con relojes deportivos, ¿vale? Y como aquel que dice, Casio acaba de empezar, entonces tampoco le podemos pedir tanto. Ya sabéis que la resistencia de un GSOC y lo bonito de un GSOC no tiene nada que ver, por lo menos para mí, con un Garmin, que mirar, es un reloj normal con su bisel de acero y poco más. Aquí tenemos al Rangeman, que es una preciosidad para mí y me encanta, igual que a mi amigo Juanjo, que lo lleva al lado, que también lleva el Rangeman. Enséñalo. Ahí lo tienes y súper contento con él. Gracias como siempre a nuestra joyería River, que desde aquí un saludo. Le ha encantado el reloj a nuestro amigo Juanjo. Y chicos, seguimos en la ruta. Aquí también vamos con nuestro perrillo, se llama Kira, para todos vosotros. Nos va abriendo camino, ¿eh? Y nuestros pedazos de relojes
Y por el momento, como veis, el GPS 0,37 y 0,37 van exactamente iguales. De momento estamos contentos. No vamos a comparar nada más, porque para comparativas de altímetro y todo el rollo, pues seguramente se vayan un poco, porque claro, uno va con mapas topográficos y ya sabemos que el Rangeman no tiene nada de eso. Así es que esas cosas no las vamos a comparar. Solo GPS, que ya nos podemos dar con un canto en los dientes. Sí, va perfecto, que debería de ir. Y con eso, de momento, nos sobra para estar bastante contentos con nuestro Rangeman. Ya sabéis que hay mucha diferencia de precio entre estos dos relojes. Uno vale casi 900 pavos y nuestro Rangeman, que lo podemos conseguir en 469, creo que son, en nuestra joyería River, chicos, que ya sabéis que lo podéis comprar. Seguimos en ruta. Bueno, chicos, mirar la altitud. Hemos dicho que no era muy de reseñar, pero mirar, 94 altitud Garmin con mapas topográficos, 92 metros para el Rangeman, que prácticamente es lo mismo. Podemos decir también que se va muy poquito. Estamos contentos, pero bueno, seguimos con él, seguimos paseando. Un kilómetro, chicos, como veis, 1 kilómetro, 13:42 el Rangeman, 13:45 el Garmin. Perfectísimos, chicos. Bueno, chicos, como veis, seguimos distancia 1:45, 1:46 Rangeman, 1:46, va a cambiar enseguida, ahí lo tenéis. Garmin prácticamente al metro, eso es muy bueno, dice mucho de nuestro Rangeman. Seguimos paseando con nuestros dos pedazos de relojes. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good,
you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Chicos, mirad, altitud 101 Rangeman, 101 Garmin, altitud perfectamente también, 102 acaba de subir Garmin ahora. Muy contentos también con la altitud. Ya sabéis que calorías y eso no podemos medir porque al no tenerlo en la muñeca no nos va a contar pulsaciones, entonces pues prácticamente no nos va a salir nada de esos datos. Vale. Llevamos ya 22 minutos 18. Nada, vamos a hacer un poquito más, pero ya os digo yo que por mucho que hagamos no se van a ir prácticamente nada. Así es que muy bien por Rangeman, muy bien por Casio. Y bueno, Garmin no hace falta hablar de él porque ya sabemos que es un ordenador deportivo de primera calidad. Y como dice mi amigo Juanjo, a nuestra Kira, ¡vamos! Bueno chicos, seguimos, mirad los metros, 102, 102, sigue la altitud igual, eso es bueno. Se nos ha ido un pelín el Garmin hacia, bueno, el Rangeman hacia adelante, nos han marcado, ahora os lo voy a poner, 2.21 distancia, 2.20 distancia del Garmin. Mirad, se van 10 metros justos, que no sé si es mucho para muchos, para mí prácticamente no me importa nada eso, pero bueno, cada uno lleva su GPS, cada uno mide más o menos de una forma, pero realmente están muy igualados. Entonces a la distancia de 2,25 metros pues se van 10 metrillos aproximadamente. En media hora que llevamos no está nada mal. Se supone que otros 2,5 kilómetros se irán 10 metros más. Pues en 5 kilómetros, una rutita que podemos hacer andando perfectamente, que es lo que vamos a hacer, pues se pueden ir 20 metros arriba o abajo. O sea, para mí está perfecto el Rangeman, estoy contento y espero que vosotros me digáis qué os parece. Si es que seguimos andando y ahora volvemos en el kilómetro 3. I can't wait, a first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. Kilómetro 3 para nuestro Rangeman. El Garmin todavía no ha llegado, está a punto de hacerlo, solo unos pasos después. Ahí lo tenéis, kilómetro 3.
that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Bueno chicos, como veis, Garmin 377 distancia, 380 ahora Rangeman, se están yendo un pelín, pero bueno, no está nada mal. Casi 50 minutos de caminata, se van 30 metros aproximadamente. No es mucho, para algunos no sé si será mucho, para mí no. Yo estoy contento. Luego lo que quiero decir es que luego vais a llevar o siempre el Garmin o siempre el Rangeman. Quiero decir, pues bueno, siempre os va a medir si tenéis objetivos. Pues como no vais a cambiar un reloj, un día un Rangeman, otro día el Garmin, un día el Rangeman, no, siempre vais a llevar el mismo para hacer deporte. Pues los objetivos los podéis ir mejorando siempre, con eso no vais a tener problema. Pero bueno, lo importante es que no se van mucho uno de otro, cada uno mide como mide. Otra cosa era el Huawei, que se nos iba 200 y pico metros, casi 300, y eso sí que es bastante. Yo creo que el Rangeman se está portando muy bien y yo me parece correcto estos datos para Casio, que lleva muy poco en esto del deporte. Como mucho lleva dos relojes, este es el tercero y está avanzando a pasos agigantados. Para nosotros los G-Shock maníacos, yo creo que podemos estar contentos. Ya vamos casi a acabar la caminata y puedo decir que los datos son muy buenos. Habla muy bien de Casio, por lo menos para mí. Me ponéis en comentarios lo que os va pareciendo. Casi kilómetro 4. Ahora volvemos y vemos cuánto se va. Chicos, 4 kilómetros en nuestro Rangeman, 12,26, y ahora enseguida llega nuestro Garmin al kilómetro 4, unos pasos después, que no es mucho para mi gusto. Ahí lo tenéis, 4 kilómetros, unos segundos después, ahí está. Yo estoy muy contento con nuestro Rangeman, muy contento. Seguimos ya para el final de nuestra caminata y chicos, musiquita final para la última recta.
pantallas, porque bueno, mirad cómo se ve la del Rangeman, se ve espectacular hasta en la sombra, ¿vale? La del Garmin también se ve súper bien y es mucho más grande, claro está, es un reloj para esto, es un reloj con una pantalla de 52 aproximadamente milímetros, es una maravilla de pantalla también, que en el sol se ve mucho mejor que en la sombra. La sombra a mí no me gusta este tipo de pantallas, se ven muy mal, pero mirad en el sol que bien se ven, y la del Rangeman no te digo nada, cómo resaltan los números, ¿verdad? Cuando le da el sol. Muy bien por las dos pantallas. Sí que es verdad que en sombra, o digamos dentro de casa, dentro del coche, la del Garmin a mí no me gusta. Me gusta más el tipo de pantalla que llevan las tipo AMOLED, ¿vale? Que llevan el Epix 2, que es el nuevo que han sacado, que eso ya sí que es una pantalla pues que se ve muy bien, claro está. Pero en este tipo de pantallas aquí ganamos no en grandaria, sino en visibilidad. El Rangeman se ve mucho mejor, aunque las dos se ven muy bien. Bueno chicos, ya hemos llegado al final del camino. Aún no lo he separado, 4,94 para el Rangeman, 4,90 para el Garmin, aproximadamente 40 metros, no llegará, ¿vale? Pero yo estoy muy contento con el Rangeman, no se han ido mucho uno de otros. Voy a parar la distancia para luego mirarla en el reloj, en el móvil. Bueno chicos, como podéis ver, 4,90 el Garmin, 4,94 kilómetros, que no llega a ser 40 metros, son 30 y pico. Estoy contento yo, juzgad vosotros mismos, mirad cómo se ve una pantalla y otra en la sombra, porque ahora mismo estamos en la sombra. Me encanta la pantalla del Rangeman, aunque claro, la grandaria de uno no es la de otro, pero mira la visualización de uno y la del otro, qué bien se ve la del Rangeman. Chicos, dos pedazos de relojes espectaculares. Uno es un ordenador deportivo increíble, el otro está en ello, esperemos que llegue algún día, aunque de momento pues no está nada mal nuestro Rangeman, podemos estar bastante contentos. Yo por mi parte estoy muy contento, nuestra Kira está súper contenta del paseíto que se ha pegado de casi 5 kilómetros. Así es que chicos, este ha sido el resultado de estos dos pedazos de relojes. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.